El primero de la alteración hidrotermal, que es muy extenso, pero lo vamos a intentar resumir, y después vamos a tener un descanso de 10 minutos, 15, un café, un agua mineral, no sé lo que quieran, y después vamos a ir con inclusiones fluidas. Hoy, la semana que viene yo no voy a estar, así que hoy doy 2 teóricos, digamos, y Yupia dará 2 prácticos, no sé cómo arreglará la semana que viene con ustedes. La alteración hidrotermal es un tema súper importante, ya lo hemos venido ejemplificando en estas clases iniciales, porque en algún momento creo que les dije que a veces, o muchas veces antes de encontrar mineralización, lo que se encuentra es el producto de la alteración hidrotermal de la roca de caja. O sea, las rocas encajonantes se alteran y dan evidencia de cambios mineralógicos y texturales que están indicando que algo le pasó al protolito. Entiéndase en esta temática por protolito la roca inicial de origen cualquiera, puede haber sido una roca sedimentaria, ígnea o metamórfica, que por la interacción con fluidos calientes se transforma en otra cosa, en otra asociación mineralógica y probablemente en otras texturas. El proceso, digamos, es un proceso complejo. Fundamentalmente es complejo porque en la alteración hidrotermal difícilmente se podría hablar de equilibrio. Solamente podríamos hablar de equilibrio en un rango muy pequeño de cualquiera de los parámetros: temperatura, presión y ambiente químico. Lo que pasa es que es un fluido que está cambiando de composición constantemente porque está interactuando con un sólido o está interactuando con otro fluido. Entonces, él se ve modificado por las condiciones de la otra sustancia con la que se encuentra. Entonces, hablar de equilibrio es muy difícil. Entonces, a veces solamente se puede hablar de equilibrio a nivel de corte delgado o menos, donde si yo tengo, por ejemplo, un núcleo, no sé, cualquier mineral, turmalina, por ejemplo, después les voy a demostrar una foto, donde si este grano de turmalina es un grano relíctico de turmalina sedimentaria, por ejemplo, y se pone en contacto, digamos, con un fluido, bueno, no un sistema cerrado, un sistema abierto, yo podría encontrar condiciones de equilibrio en el momento que está precipitando una capa nueva de turmalina acá y otras condiciones de equilibrio acá y otras condiciones de equilibrio acá hasta formar un nuevo cristal. Eso es porque yo le estoy, supongamos que no olvidemos la presión, pero lo que estoy cambiando fundamentalmente es temperatura y la composición química del fluido que está interactuando con el sol. Entonces, por eso esta es la definición, digamos, que se la podemos pedir, que es importante que la sepan. Involucra la alteración hidrotermal, involucra cambios mineralógicos, químicos y texturales, ¿no?, a partir de interacción de fluidos calientes con la roca a través de la cual está circulando. Y las condiciones físico-químicas son cambiantes, evolucionan en todo tiempo de la interacción fluido-roca. Fluidos calientes, el rango térmico es desde fluidos supracríticos, de lo cual hablamos en la clase pasada, posmagmáticos, por ejemplo, hasta aguas meteóricas, en las cuales también nos referimos, que digamos que se calientan cuando descienden por fractura o por discontinuidades estructurales. Normalmente habíamos hablado que se puede dar entre los 60, 50, 60 grados hasta temperaturas bastante altas, de varias centenas de grados, dependiendo del origen del fundido, de qué fundido deriva ese fluido. Hablamos de rocas máficas, temperaturas más altas, y rocas intermedias un poco menos, y rocas félsicas, temperaturas aún menores. Fundamentalmente, como son casi todas soluciones acuosas, los cambios esos, digamos, químico-mineralógicos se dan por hidrólisis, o primero hidratación, después hidrólisis, pero fundamentalmente hidrólisis es lo que nos interesa, porque ya cuando estamos hablando de 60, 70 grados para arriba, la hidratación pasa a ser directamente hidrólisis. Ya, digamos, el hidrogenión y el oxidrilo son ellos los que están actuando separadamente en forma disociada en el agua. Y
dice en menor grado, dice acá, pero tendría que haberle agregado, pero no de menor importancia, o sea, habría que corregirle y ponerle, pero no de menor importancia. Menor grado porque hay menor volumen, pero no de menor importancia. Estos son muy importantes. Ya van a ver que cada uno de estos genera un proceso que tiene nombre propio. Por ejemplo, esto genera carbonatación, esto genera turmalinización, la presencia de boro. Esto, no hablamos de fluoridificación, pero se podría usar, pero es el ingreso de flúor, forma un fenómeno que se llama Grayson, que es una tipología yacimientológica, y esto, por ejemplo, sulfidación o sulfatación según esté en estado de oxidación alta o en estado reducido, ¿no? Ya sabemos que podemos producir cambio con SO2 en estado oxidado o con SH2 en estado reducido, pero siempre el efecto del azufre, ¿no? Entonces, el proceso de alteración hidrotermal se lo puede considerar, si ven la bibliografía rusa o la bibliografía soviética, digamos, de hace muchos años atrás, el término metasomático es más estricto, y por el otro lado, digamos, los conceptos de escuela occidental en Norteamérica fundamentalmente, el hidrotermalismo más abierto. Entonces, a ver, nosotros podemos considerar el hidrotermalismo con un efecto de metasomatismo, pero a mí me gustaría que el término metasomatismo ustedes se lo guarden para cosas más específicas. O sea, que cuando hablen de metasomatismo, den un ejemplo, metasomatismo cálcico, ¿no? Viaje el catión calcio de un lado para otro y silicio por el otro lado, fundamentalmente para el SCAN o para el Grayson o para las magnetitas. Y la alteración hidrotermal que es un término bastante más abarcativo, porque en el metasomatismo estamos hablando de difusión iónica también. O sea, un caso de metasomatismo puede ser entre un fluido y un sólido, pero también puede ser de catión entre sólido y sólido. Entonces, no sé si me terminan de entender, el hidrotermalismo es mucho más abarcativo y el metasomatismo podría ser una parte dentro del hidrotermalismo, ¿sí? Y no al revés. Este es un concepto muy importante, esto siempre está en inglés, water rock, o sea, las relaciones agua-roca. Los valores en alteración hidrotermal que se manejan son de 0,1, pero podría ser, estos son valores típicos, 0,1 a 4 quiere decir que son valores relativos, no son adimensionales. Digamos, si dominó, digamos, 0,1 quiere decir que domina la roca en la interacción, hay muy poco fluido circulando, y 4, estamos diciendo que hay 4 veces más agua que roca, o sea, si tenemos un valor 2, 3 o 4 quiere decir que una roca que está bastante embebida en agua caliente, y si son valores 0, y algo, que podríamos tener 0,01, 0,001 hasta 4 decimales, eso diría que solamente hay films de fluido sobre la superficie de los granos, y es muy probable que en una interacción fluido-roca ese fluido X se quede con la impronta isotópica digamos, del sólido, porque hay, digamos, el otro día no sé si lo dejamos muy claro a esto, pero la interacción fluido-roca, la composición isotópica que se va a quedar el fluido va a tender a ser del que domina generalmente. O sea, si hay mucho fluido, ese fluido final caliente va a tender a quedarse con la composición del fluido. Agua meteórica, agua de mar, agua magmática, agua juvenil, lo que sea. Pero si hay mucha roca y poco fluido, la composición isotópica del fluido va a tender a quedarse con los valores de la roca, ¿sí? O sea, porque ella es la que está dominando el sistema. Entonces, yo puedo tener un fluido de origen meteórico que interactuó con una roca, con un mármol, por ejemplo, y se quedó con la composición isotópica del mármol, ¿sí? Pero si fuera al revés, que yo tengo un grano de calcita de un mármol y tengo 1 litro de agua a 700 a 500 grados, probablemente si el agua era meteórica, la composición isotópica del agua va a ser la del agua de donde vino, y va a ser muy poco o casi nada la impronta isotópica que le va a dejar ese grano de calcita del mármol. Bueno, hay cálculos que se pueden hacer cuantitativos. Yo les había hablado de esos ejemplos de interacción fluido-roca cuando dijimos línea agua meteórica, línea caulinita.
cajas de aguas magmáticas, que teníamos esa línea de intercambio, por ejemplo, que mande la caja magmática a un meteórico. Acá es donde se hacen ver la interacción del fluido roca dominando roca acá, en esta parte de la curva, y dominando fluido en esta parte. O sea, acá generalmente water es más que agua, y en esta parte, acá, es normalmente roca más que agua. Lo que está explicando gráficamente se lo ve de esa manera, en la parte vertical del intercambio o en la parte horizontal. Bueno, empezando digamos con habría muchas fórmulas para poner acá, porque cada mineral que yo lo hago interactuar con un agua caliente, con agua disociada, podría generar un montón de subproductos. Vamos a ver los más comunes, digamos. Este es un ejemplo muy común, digamos, de la transformación de un microclino a una ortoclasa, ¿no? Con un agua caliente, transformarlo directamente en una mica de potasio, que podría ser, ¿qué? Una muscovita, pero generalmente es muscovita de grano fino, que toma el término textural, en la denominación textural de cericita. Generalmente en esta reacción la sílice que se libera de acá, digamos, se transforma en cuarzo. Entonces, en la transformación de un feldespato potásico ante un fluido a 300-400 grados, es muy probable que el subproducto, para balancear la ecuación, digamos, geométricamente, yo voy a tener un agregado de una mica fina intercrecida con cuarzo como un subproducto de la transformación de un microclino con agua. Habría innumerables ejemplos para hacer, vamos a ir viendo algunos otros. Por ejemplo, el caso del olivino, que lo vimos la vez pasada también, una forsterita, es un olivino magnesiano, que se transforma en serpentina, ¿no? Estos empiezan a tomar nombre propio, estos procesos, según el proceso que domina. Acá yo lo llamo sericitización al proceso. O sea, esta transformación de feldespato potásico en mica de grano fino, potásica, la llamo sericitización, porque, bueno, el cuarzo generalmente es secundario en la reacción. No puedo hablar de silicificación con este cuarzo secundario. Ya vamos a ver cuándo se habla de silicificación. Y este es un típico caso de serpentinización. O sea, lo que estoy haciendo es nada más y nada menos que hidratar un olivino, transformarlo en serpentina y liberar un poco de magnesio en solución. Esos son ejemplos de alteración hidrotermal vía hidrólisis que operan a temperaturas bajas e intermedias. Bueno, el otro proceso que sigue en importancia es pueden combinarse, obviamente, se pueden combinar entre todos los fenómenos, pero este más o menos puro, digamos, se llama intercambio de bases. Intercambio de bases, por ejemplo, un microclino, que nosotros lo ponemos en contacto con una solución alcalina rica en sodio. Esto que está indicando. Esto que está indicando que este es el catión dominante libre en un agua caliente a 300-400 grados. En esas condiciones es muy fácil que estos elementos, que son los que tienen enlaces más débiles en la estructura de silicato, se intercambien. Entonces yo paso de tener un microclino a tener una albita, y el proceso se llama albitización, y pongo potasio en solución. Potasio sigue por ahí con el fluido, se irá a formar otra cosa por ahí o saldrá del sistema. Entonces, estos procesos son fundamentales porque en estos intercambios controlan la estabilidad de los silicatos, el pH y la solución, porque yo estoy poniendo o sacando elementos alcalinos de la solución, le estoy cambiando el pH, y la transferencia de cation a la solución que entra y que sale en esa relación al fluido. Dentro de algunos ya vamos a ver que son un montón más. Estos es el metasomatismo hidrogeniano, de hidrógeno, digamos, el cambio de hidrógeno o ingreso de hidrógeno a la estructura de un silicato, más el intercambio de bases, solo o combinado generan estos cuatro principales tipos de alteración. Muy importante, porque estos son los cuatro tipos de alteración que dominan los pórfidos de cobre. O sea, antes de un pórfido de cobre, que son los grandes yacimientos mundiales de cobre de hoy, tienen esos tipos de alteración. Tienen un halo de alteración propilítica externa, ya les voy a explicar lo que es. Después sigue un halo de alteración sericítica o fílica y un núcleo de alteración potásica, y la alteración alquílica sobreimpuesta.
Algunos geólogos de exploración lo llaman el huevo frito con ensalada porque, digamos, digamos la yema de la alteración potásica, un halo blanco de alteración fílica, digamos, o sericítica, alteración sericítica, alteración potásica, y un halo propilítico que sería la ensalada verde. ¿Por qué? Porque en ese plato la ensalada está alrededor y esto es epidoto clorita, son minerales verdes. Yo después foto en corte delgado. Esto es propilita y es fundamentalmente epidoto más clorita. Puede haber albita, más o menos albita, no es privativa, y si hay alguna plagioclasa cálcica, sí va a haber calcita. Y puede haber también algo de cuarzo. Esto no es importante, esto tampoco para definir, pero sí estos tres para definir la alteración propilítica. O sea, epidoto, clorita, calcita. Y puede haber albita y puede haber cuarzo. La alteración alquílica es una cosa que se sobreimpone después vía fractura, o vía intersección de fractura, y puede afectar a cualquiera de las otras zonas, pero normalmente se forman sobre la zona de alteración potásica y sobre la zona de alteración sericítica. O sea, para llegar a alteración argílica o argílica avanzada tenemos que tener pH muy ácido, inferiores a 4, a 3 o a 2, y tenemos que tener mucha pirita en el sistema, y esa pirita genera ácido sulfúrico, sulfato, ácido de potasio, y esos son los que terminan de destruir la alteración sericítica o potásica previa, que son de temperatura más alta. De hecho, hoy en día los geólogos de exploración por ahí tienen problemas en distinguir alteración argílica hidrotermal de alteración argílica meteórica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo obtener caulinitas, esmectitas o cualquiera de esas arcillas de baja temperatura, tanto por un proceso de alteración hidrotermal como de una alteración meteórica. ¿Entienden la diferencia? En la alteración hidrotermal yo estoy subiendo con un fluido caliente para alterar todo eso, y voy a tener una paragénesis casi idéntica o idéntica a la que podría tener por soluciones meteóricas descendentes. ¿Qué quiere decir? Que si hay pirita en la roca, el agua de lluvia me puede generar ácido sulfúrico, igual que con una solución caliente ascendente. Entonces habría que distinguir. ¿Cómo se podría distinguir, por ejemplo, una alteración argílica de este tipo, argílico o argílica avanzada, meteórica, de una hidrotermal? A ver, yo tengo dos caulinitas y las veo en el microscopio y las dos son blancas, pulverulentas, son una porquería para verla, un horror, digamos, qué sé yo, todos, el corte delgado no dice nada. ¿Qué hago? No puedo hacer inclusiones frías. ¿Por tipo de lectura? No, puede ser idéntica. Idéntica. Si tengo suerte, pero yo le estoy poniendo un caso extremo de que haya solamente caulinita, esmetita y alguna otra cosa. Suponete que no hay otro mineral que me dé una pista de temperatura más alta, porque si encuentro alguno de temperatura más alta ya está bien, el criterio de la paragénesis hay que usarlo, pero yo les digo, vayan al caso extremo que tienen dos caulinitas. La geoquímica isotópica, que fue la clase pasada, agarro el polvo ese, le extraigo el oxígeno o el hidrógeno del oxidrilo, y la composición isotópica me va a decir si es un agua hidrotermal con un componente magmático, un agua ascendente, o si es un agua con un componente meteórico descendente, o si es una mezcla en distintas proporciones de las dos. Esa es la única forma. Bueno, acá hay otras. Esto se las pongo un poco, vamos a ganar tiempo para que las vean ustedes. Estos son todos sistemas experimentales que se han hecho en el laboratorio muy cuidadosamente. Estos son los autores que lo han publicado. Sistemas, digamos, donde se hace interactuar, por ejemplo, generalmente son productos químicos, o por ahí se hace interactuar algunos minerales también, potasio, aluminio, creo que lo tratamos más adelante, pero sodio, aluminio, silicio, agua, y se lo puede ir haciendo cada vez más complejo, ¿no? O sea, no es cuestión de poner el mineral con agua sola, es decir, en la naturaleza siempre agregado de azufre, siempre agregado, digamos, de a ver qué pasa con el aluminio. Toda la sílice sale del despato que estoy destruyendo, o hay un aporte de sílice en la solución termal. Entonces estas son reacciones típicas, balanceadas, que ustedes las pueden ver después. Por ejemplo, cómo pasar de albita a paragonita. ¿Saben qué lo que es la paragonita?
es un mineral que generalmente es más frecuente de lo que uno cree, pero generalmente se lo confunde con una sericita, no una mica blanca, pero una mica sódica, en lugar de ser potásica, es casi una moscovita sódica. Eso es la paragonita. Y después la paragonita, si yo les sigo acidificando, sigo bajando el pH, la solución sigue aportando hidrogeniones activos, en presencia de cuarzo la puedo transformar en pirofilita. La pirofilita es un mineral ojoso muy parecido al talco, de color gris, que es un indicador de alteración alquílica avanzada. Fíjense, acá hay un ejemplo de por qué alteración alquílica avanzada, porque le estoy bajando el pH y le estoy siguen actuando hidrogeniones. Entre la alquílica y la alquílica avanzada yo tengo un paso hacia pH más bajos. O sea, se me forma un mineral, pero ese ya no es estable y se me transforma en otro. O directamente no se me forma la paragonita, sino que yo puedo pasar directamente de digamos, a la pirofilita, digamos, directamente. El producto final que tengo es, bueno, y la momorillonita sódica, que es otro tipo de reacción que se podría dar, puede terminar transformándose en una arcilla. Ustedes tendrán que investigar, digamos, en cada yacimiento. Primero van a tener que determinar bien los minerales que tienen con rayos X, porque estos son todos minerales. Eso es lo que tiene fea la alteración hidrotermal. Parte de los minerales formadores de roca más volumétricos son feldespato, cuarzo y micas, y se siguen transformando en cosas muy parecidas de granometría fina, ¿no? Micas finas, feldespato de temperatura más baja como la dublaria, grano fino, o cualquiera de las arcillas más comunes. Fíjense, acá hay un ejemplo de el control de la roca. Ya vamos a ver después estas tablas, que les voy a dar una copia para que se lleven, de cómo controla, digamos, la composición de la roca, los productos que se pueden formar ante una misma composición de un fluido. Imagínense que esto es una falla donde circula mucho fluido, donde una solución que tiene mucho hidrógeno activo. Cuando dice low cation sobre hidrógeno, quiere decir que domina el hidrógeno sobre el intercambio catiónico, sea álcali, sodio, potasio, alguno de esos, calcio. Entonces, si yo parto de una roca álcali feldespática, quiere decir un feldespato potásico o una albita pura, yo en contacto con la solución voy a tener kaolinita, cuarzo, y si hubiera azufre se me va a formar aluminita. Si hubiera azufre oxidado como sulfato, este es radical sulfato, ¿no es cierto? Bien. Si en el caso de una roca, cuando dice plagioclase, porque ya entramos oligoclase, andesina, lordodorita, ya hay calcio, que ya no es. Acuérdense que alkali feldspar quiere decir albita pura o microclino ortosa, ¿sí? Si dice roca rica en plagioclase, es porque la plagioclasa ya tiene calcio y es oligoclase para arriba. Ahí está la diferencia. Esta roca es cálcica y esta roca es alcalina. Entonces estos son los productos que se van dando desde la zona del fluido. Hay una paragénesis inmediata donde hay una fuerte acidificación. Esta es la paragénesis para una roca alcalina y para una roca más cálcica. Esta es la paragénesis intermedia. Mientras acá se forma sericita más cuarzo por el potasio, acá se me forma kaolinita, silicato de aluminio y agua, nada más. ¿Está bien? Y en contacto con esta roca alcalina se me forma la mica blanca con sodio o momorillón, o una sodio momorillón, y acá solamente momorillón. Entonces, esto es ante una misma composición de fluido, distintos productos zoneados desde la zona central esto se lo puede imaginar como una falla por donde circula y circula y circula el fluido, y cómo va cambiando la paragénesis hacia la litología inafectada. Esta es la roca protolítica sin alterar. Este es el primer contacto gradual con la roca protolítica. Entonces esta flecha dice hacia allá domina el intercambio catiónico, y hacia la zona de circulación de fluidos por la falla domina la alteración ácida en forma de intercambio de hidrógeno. Bueno, estamos hablando de roca granitoide, ¿no? Estamos bien simplificado el problema. Acá hay otra fórmula para que ustedes vean la transformación de mica en alunita.
La alunita es un mineral se habla de alunitización, prácticamente no hay yacimiento epitermal de oro y plata hoy en día en el Círculo de Fuego del Pacífico que no tenga alunita. La alunita, aparte de estar vinculada a la alteración alquílica avanzada, necesita la presencia de mucho azufre, porque la alunita, ¿se acuerdan qué es? ¿Qué es la alunita? La alunita y carosita son del mismo grupo. Acá pueden ser plumbo, alunitas, hay alunitas que pueden tener un catión acá metido por ahí. Depende, digamos, en qué yacimiento están. Si hay yacimiento de galena, las alunitas pueden ser plumbo, alunitas, y hay otras alunitas más. Y el otro extremo de acá es reemplazar, digamos, el potasio por algo de hierro y se forma jarosita. De una caolinita también puedo formar alunita, y de una muscovita también puedo formar caolinita. Todas esas reacciones se pueden dar todas en una asociación paragénica. Y acá hay un diagrama de fases muy simplificado, donde hacia arriba en la ordenada aumenta la actividad. Ahí dice sulfato de potasio. Sulfato de potasio no es un mineral, es un producto químico que a nosotros experimentalmente nos sirve para demostrar la actividad de potasio. Cuando vimos la clase anterior a la otra, hablamos de esa A inclinada. Esa A inclinada es, cuando yo pongo la A inclinada así, como en itálica, y pongo K, eso quiere decir actividad de potasio, ¿no? Es la capacidad reactiva o de interacción con otros cationes que tiene ese elemento, ¿no? Entonces, hacia arriba se pone, esto significa actividad de potasio en forma de sulfato, ¿no? En forma de un producto químico. Y para acá, actividad de ácido sulfúrico, pero la actividad de ácido sulfúrico está representando la actividad de los hidrogenios. Entonces, ahí están divididos los campos de estabilidad de, por ejemplo, un feldespato potásico, una roca granítica o una muscovita, que cualquiera de esos dos yo lo puedo transformar en caolinita, directamente cambiando la actividad de álcalis, ¿sí? Pero si lo quiero transformar en alunita, tengo que aumentar la actividad de hidrogeniales. Entonces, este punto nunca se da generalmente en la naturaleza, de tener un potásico en coexistencia con alunita y muscovita, porque nunca, digamos, tenemos actividades alcalinas tan altas, digamos, que nos permitan mantener estos tres en coexistencia paragenética. Generalmente sí se pueden dar estos dos, pero los que más se dan son caolinita alunita, ¿no? en equilibrio en una afloramiento. Bueno, acá hay habría infinidad de reacciones típicas, digamos, por ejemplo, esta en silicato ferromagnesiano. Disculpen un segundo. Bueno, estas reacciones ya más o menos las conocen de otra materia, me imagino. Esto, por ejemplo, es una reacción que ocurre muy comúnmente en rocas hidrotermales, en yacimientos hidrotermales, pero es la reacción que si ustedes le echan un chorro de vinagre a una mesa de mar, en definitiva. Estoy poniendo algo con pH ácido, ¿no? Y estoy poniendo en solución el calcio en ese vinagre o limón, por eso las mesadas pierden el brillo, no hay que usar mesada de mármol en la cocina. Eso lo que, y bueno, libero CO2 como gas y me queda una solución ácida con calcio, y también se libera. Bueno, hay un montón de reacciones que podríamos hacer para cada sistema. ¿A qué llegamos con todo esto? Llegamos a que hay tipos de alteración hidrotermal y estilos de alteración hidrotermal. Es una cuestión un poco de
de semántica en tipología y estilos, pero tipología para mantener el mismo concepto que usamos para yacimiento, o sea, son tipos genéticos, ¿no? Son tipologías genéticas, o sea, procesos que dan origen a un tipo dado de yacimiento, o en este caso de alteraciones termales de reacciones. La terminología está en función de la paragénesis y los cambios químicos, ¿no? En función de la paragénesis y los cambios químicos. Si yo considero las paragénesis, los términos que más se usan son estos: greisenización o Greisen, ¿no? Dentro de la greisenización o no, yo podría haber puesto albititas y microclinitas acá, ¿no? Y me faltó acá poner fenita, no sé por qué no está, la había puesto como una cosa menos importante. No es menos importante, sino está mucho más localizada tipológicamente, pero albitito, microclinito lo podría poner acá. Pero ¿por qué lo puse acá? Porque normalmente los Greisens, cuando lo veamos ahora antes de julio, vamos a ver que siempre hay albititas y microclinitas asociadas al proceso de greisenización. Son tipologías de menor, digamos, desarrollo volumétrico en el yacimiento, pero que genéticamente siempre están, porque en esa complejidad de reacciones lo que más se forma es Greisen, pero siempre hay venas o lentes de albititas o de microclinitas asociadas a la greisenización. Después vamos a ver por qué. La alteración potásica, ya vamos a ver ejemplos. La alteración potásica se manifiesta en forma de feldespatos potásicos, ¿sí? O en forma de biotita. La alteración de pasar de una biotita primaria a una biotita secundaria, ese proceso se llama alteración potásica. La propilítica, que ya lo definimos ahí. La silícica, que es formación de cuarzo, pero no solamente cuarzo. La silicificación abarca todas las formaciones de silicio de oxígeno 2 en todo el rango térmico, desde cuarzos de alta temperatura a cuarzos de baja temperatura como el ópalo, por ejemplo. A ver, no cuarzo, pero silicio oxígeno 2. O sea que la formación de ópalo también entraría dentro de un proceso de silicificación. Algunos le ponen un nombre propio, opalización o algo así, pero es en definitiva un proceso de silicificación. O sea que el ópalo tiene agua también. La alteración fílica, que es la formación de micas blancas, fundamentalmente a partir de feldespatos. La alteración argílica, que es la formación de caolinita, hematita y otras arcillas. La argílica avanzada, cuando nosotros pasamos de la formación de caolinita a pH más ácido, se forman otros minerales como la pirofilita, la zungita, el diásporo, el topacio, el corindón. O sea, estamos pasando de silicatos ricos en aluminio como una arcilla caolínica a óxidos y a hidróxido de aluminio. O sea, la alteración alquílica avanzada es hasta formar, sacarse la sílice de encima como subproducto y formar, digamos, óxidos o hidróxido de aluminio. Ese es el extremo de la alteración alquílica avanzada. ¿Qué implica? Formar una sola alteración alquílica y después seguir haciendo circular soluciones ácidas bajando el pH a 2 y que se forman minerales. Solamente son estables en esos pH bajos esos minerales que les indico: óxido de hidróxido de aluminio o algún silicato, zungita por ejemplo. Y el SCAN, que es una tipología donde hablamos de metasomatismo cálcico o magnésico. Ahí los cationes que están en juego son el magnesio y el calcio. Para formar un SCAN yo necesito un protolito cálcico. Si no tengo una roca rica en calcio, jamás voy a formar un SCAN. O sea que un SCAN preferentemente se forma en contacto con un mármol o con una caliza sedimentaria, pero no necesariamente. Ese es el ambiente ideal. Una anfibolita puede formar un SCAN. ¿Por qué? ¿Tiene calcio en forma de qué la anfibolita? La geoclasa andesina, fundamental por la labradorita, puede ser. ¿Qué más? 30% de anfibol cálcico, o 20 o 40, por blenda fundamentalmente, y tiene accesorio de fena o titanita, que es un silicato de calcio y titanio, tiene pidoto, que es un silicato de calcio y hierro, y puede tener calcito también en estadio final.
Entonces el escar no solamente se forma ahí, y también se podría escarnificar un esquisto si ese esquisto derivara, por ejemplo, del metamorfismo de grado medio de una arenisca calcárea. ¿Está bien? Acuérdense que hablamos en términos metamórficos, porque siempre hay que preguntarse cuál es el protolito sedimental. Bueno, dentro de estos procesos, combinados o no, estos serían los procesos por cambio químico: el metasomatismo de hidrógeno, el metasomatismo alcalino, que controla el Greisen, controla la alteración potásica, el metasomatismo de boro, que ya lo ponemos, que es turmanización, lo vamos a ver después, el metasomatismo de flúor, el metasomatismo de calcio, hierro y magnesio. Acá en el SCAR también siempre tuvo un papel importante de hierro, ¿no? A tal punto que si hay mucho hierro en el sistema, en lugar de formar calcito dolomita, se nos van, en lugar de, podríamos tener siderita o anqueritas, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que era siderita? Hierro y la anquerita. ¿Eh? Sí, hay hierro y calcio, puede haber un poco de magnesio y otras cosas. Bueno, los estilos, ¿cuáles son? Los estilos son pervasivo. Pervasivo es cuando, ustedes imagínense esto: yo tomo un trozo de roca y lo meto en un tanque, en una solución a 400 grados, y le dejo un montón de tiempo, se me termina transformando esa roca en otra paragénesis totalmente distinta. O sea, no quedan casi relictos, o quedan muy pocos relictos de los minerales protolíticos, ¿cierto? Quiere decir que el fluido embebió absolutamente toda la roca. Pervasiva selectiva, cuando eso ocurre pero con control estructural, a través de una fractura, algún alineamiento. O no pervasivo, cuando hay manchones o la alteración está localizada saltuaria y los manchones de alteración no están comunicados entre ellos. Y la intensidad puede ser débil, moderado, fuerte, es bastante cualitativo, digamos. Pero entonces yo podría decir cómo los combino. ¿La camiseta de Sofi? ¿Acá? No, que quedó en el museo. Bueno. No me dijeron que lo trajera. ¿No? No, nadie me dijo. Pero esta tarde, yo después de las 5 estoy allá a 5:30. Muy bien. Pero decirle que se compra un lápiz que se lo voy a guardar. Entonces yo podría hablar de un proceso de greisenización, ¿no? Yo hablo de un proceso de greisenización pervasiva de intensidad fuerte. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Si yo digo que he greisenizado pervasivamente un granito con elevada intensidad, quiere decir que de granito no me va a quedar nada, me va a quedar una asociación: cerisita, cuarzo, turmalina, wolframita, casiterita, fluorita. Esa es la paragénesis de un Greisen, ¿sí? Estanita y algún otro mineral por ahí. ¿Está bien? Entonces, en la clase que viene, no la que viene, la otra, digamos dentro de 15 días, vamos a ver balance de masas. Y nosotros hay metodologías para explicar cuantitativamente cómo puedo transformar yo 1000 centímetros cúbicos de granito, o sea, a ver, un bloque de granito como esta mesa, ¿cómo lo puedo transformar en un bloque de Greisen? Haciendo entrar y salir elementos, haciendo actuar una temperatura en una solución de composición conocida, a un pH dado, a un pH dado, y el otro factor que entra en juego en transformar esos 1000 metros cúbicos de granito a 1000 metros cúbicos de Greisen es el volumen. Porque en esa interacción del fluido caliente con roca quedan huecos, yo le disminuyo el volumen a la roca, y cualquier fenómeno que disminuye el volumen y genera poros o permeabilidad se transforma en una potencial roca receptora de fluido en un evento posterior. Entonces, la generación de permeabilidad puede ser positiva o negativa, o de una porosidad secundaria, según qué elemento estemos evaluando y qué proceso estemos evaluando. Acá hay otros diagramas de estabilidad para ver, por ejemplo, cómo se vinculan en un gráfico temperatura. Esto, fíjense, el logaritmo de la actividad de potasio sobre el logaritmo de la actividad de hidrogeniones. Para acá aumento la hidrólisis ácida, y para allá aumento el metasomatismo alcalino. Y es un rango térmico. Acá
estamos en la parte inicial de una serie de Bowen, de un fundido granítico diorítico, donde hay... ¿Quiénes de ustedes ayer creo que le preguntaba acá a Facundo, ¿quiénes de ustedes han rendido Petro ya? ¿Han estudiado Petro? Levanten la mano quienes han rendido Petro. Entonces, no muchos de ustedes entienden bien esto. Y bueno, pero no es mi culpa, yo no puedo darle una clase de Petro ahora, ¿está bien? Sí, digamos porque el otro día me di cuenta que los fraccionamientos reales, digamos, ese tipo de cosas son cosas que se ven en petrología, ¿no? Que uno las tiene que tener masticadas de Petro, porque nosotros ¿qué hacemos en esta materia? En esta materia alteramos las rocas frescas que le enseñan en Petro. Eso es lo que hace. Entonces, si uno no sabe cómo se formó esa roca, en qué ambiente de presión, temperatura se formó esa roca, después es bastante difícil imaginarse qué le pasa a esa roca interactuando con fluidos, ¿no? Pero bueno, esto es la parte inicial de una serie de Bowen, de un fundido mesosilícico, una granodiorita, una diorita, donde yo tengo un fundido del cual están cristalizando cristales de biotita o feldespato cálcico o blenda, lo que sea. Y este es el rango de sólidos, digamos. Y aquí, de aquí para aquí, o en ese límite, empezaría la alteración deutérica. La alteración deutérica es complejo definir la alteración deutérica. La alteración deutérica son fluidos residuales del magma granítico que interactúan con los sólidos que ya están cristalizando, pero es un volumen muy pequeño de fluido, ¿no? Que habría que distinguirlo de la alteración hidrotermal, que es un volumen enorme de fluido que viene, que interactúa cuando la roca ya está normalmente fría, ¿no? A veces es muy difícil distinguir una sericita deutérica de una sericita hidrotermal. Pero bueno, acá lo que la alteración potásica, fíjense, la alteración potásica puede empezar, o sea, la formación de biotita secundaria o formar, por ejemplo, microclino a partir de un microclino secundario a partir de un microclino primario de la roca granítica, puede empezar a temperaturas muy altas, pero fundamentalmente empieza un poquito más bajo que esto, de ahí para abajo, ¿no? Pero la alteración potásica siempre está en un rango de alta temperatura. Entre la potásica y la fílica, ¿qué hacemos con la fílica? Es transformar los feldespatos en micas. Eso se da a temperaturas más bajas y, digamos, con una tendencia al aumento de la actividad del álcali sobre la actividad de hidrogeniones. Y sí, porque si estoy formando sericita, digamos, necesito disponibilidad, digamos, de álcalis, de potasio, digamos, que actividad alcalina para poder formar una mica rica en potasio. Si me voy por el lado donde aumenta la alteración ácida, estoy transformando lo potásico y lo fílico en argílica o argílica avanzada. Acá hay una diferencia entre argílica y argílica avanzada. La argílica avanzada, las soluciones siempre son más calientes, y de la argílica para abajo estaría, digamos, o sea, de los 300 para abajo es donde se genera el problema de distinguir entre una alteración argílica hidrotermal de una alteración argílica meteórica. Y la propilítica, que necesita mucha intercambio de álcalis y generalmente está en el mismo rango térmico. Entonces, de ese huevo frito con la ensalada, está ahí la alteración de más alta temperatura que se distingue del resto es la potásica, o sea, formar biotita o un feldespato secundario a partir de un feldespato primario. Yo puedo microclinizar un microclino solidificado a temperatura magmática, o puedo transformar en biotita secundaria una biotita primaria. Y eso en un corte delgado se ve a la perfección. El geólogo explorador le puede agarrar la mano y verlo en el campo. Con una lupita. La alteración potásica, un potásico reemplazando a otro, es bastante difícil de ver en el campo, pero sí se puede ver una mica negra secundaria reemplazando a una mica negra primaria. ¿Saben por qué? Porque las micas negras primarias tienen una distribución magmática en las rocas. La distribución magmática es azarosa, pero bastante equidistante los granos entre ellos.
biotitas así, no todas biotitas amontonadas, no son cumulatos, son dice una biotita por acá, otra por allá. Cuando se alternan hidrotermalmente esas biotitas primarias, esos cristales individuales, sean hexagonales o no, o cristales grandes, se transforman en agregados de una infinidad de cristales chicos. O sea, la alteración biotermal siempre tiende a formar un montón de cristales chicos, agrupados, agregados entre ellos a partir de un único cristal grande. Eso se llama reemplazo de un cristal único por un agregado de innumerables cristales chicos. Bueno, y aquí hay un ejemplo interesante de procesos, de vinculación de procesos son los mismos procesos, por ejemplo, metasomatismo alcalino, metasomatismo hidrógeno, alteración argílica avanzado o de hidrogenónica avanzada, y aquí tendríamos, bueno, aporte de agua meteórica. Pero fíjense, los procesos y los productos finales que vamos a obtener van a ser diferentes, van a ser parecidos, pero se pueden distinguir unos de otros dependiendo, por ejemplo, de los ambientes geotectónicos. Por ejemplo, si yo tengo sistema, o sea, porfio de cobre, ¿no? Lo vamos a ver oportunamente. O sea, los porfios de cobre son intrusiones hipabisales subsuperficiales que están acá en un rango de 3 a 4 kilómetros 5 de profundidad, 1,5 kilobares. Siempre están vinculados al magmatismo tipo I. Magmatismo tipo I es aquel magmatismo donde dominan los silicatos cálcicos versus los silicatos ricos en aluminio, ¿no? Que eso forman magmatismo tipo S, ¿no? ¿Sí? O sea, el magmatismo tipo I es derivado, digamos, de protolitos magmáticos, ¿sí? Y el magmatismo de tipo S es derivado, digamos, de la función de roca sedimentaria o metasedimentaria, que se supone que son mucho más ricas en aluminio que otro magmatismo de rocas mesobásicas que dan el tipo I. En este tipo de sistemas se forman yacimientos importantes de cobre, molibdeno y oro, los pórfidos y los epitermales. En este tipo de sistemas, donde los intrusivos son de tipo S o I más S, pero generalicemos y hablemos de S para que ustedes no se confundan, los yacimientos más importantes son los greisens o la albitita, la microclinita con estaño y tungsteno, o sea, mineralizaciones de wolframita y casiterita. Bueno, el metasomatismo alcalino en estos ambientes geotectónicos, esto es subducción y esto es colisión. Eso es lo más importante. Esto es típico de colisión, los ambientes, los granitos S, tipo Himalaya, tipo alpina, etc. Esto es subducción, tipo Nazca debajo de Sudamérica o Círculo de Fuego del Pacífico, ¿no? Son dos grandes tipologías: choque continental, choque de corteza, o subducción de corteza oceánica sobre continental. Acá domina la alteración potásica en estos ambientes y la propilitización vinculada a porfio de cobre. Pero el mismo metasomatismo alcalino, el mismo proceso, los mismos cambios químicos sobre protolitos de tipo S me van a generar albitización o microclinización. ¿De acuerdo? Que son los fenómenos que dominan en los greisens. El metasomatismo de hidrogeniones que vinimos definiendo recién, acá genera la alteración fílica, o sea, el segundo shell o coraza después del potásico, y acá genera alteración fílica, o mejor llamada QSP, cuarzo silicita pirita, y greisenización. Se forman venas hidrotermales con sulfuros. La alteración alquílica avanzada puede darse en las dos, ahí ya no hay distinción de ambientes geotectónicos, pero en esta no falta nunca, siempre está presente, y en esta puede o no puede estar presente. Ese es un vínculo de procesos con vinculación de protolito y ambiente geotectónico. Esto, veanlo después ustedes, es una definición sutil entre cuarzo, silicita, pirita y greisenización, porque los productos finales son casi los mismos,
Yo diría que hay una distinción muy sutil en cuarzo, sericita, pirita, porque el Greisen también tiene cuarzo, sericita y puede o no puede tener pirita. Y fundamentalmente es que el Greisen tiene mucho flúor en la composición de todos los minerales y el cuarzo, sericita, pirita no tiene flúor. Esa es una definición que dio Donald Burt hace muchos años en un paper muy importante que hizo, donde distinguió dos sericitas. Dijo, la sericita verde de ambiente de Greisen, o sea, a ver, dijo, las sericitas verdes son típicas de ambiente de Greisen y son ricas en flúor. Las sericitas grises o blanquecinas son pobres en flúor y son más típicas de alteración QSP en otros ambientes. Ahí tienen esquemas para ustedes que vean cómo se forman, digamos, a partir de una... Miren, estos son para qué son rocas, cuarzo, feldespato potásico, plagio y biotita en granito, ¿sí? Y este mismo cuarzo, feldespato, plagioclasa, biotita es otro granito. ¿Y qué producto formamos, digamos, en QSP y acá, digamos, en reacciones de metasomatismo de hidrógeno avanzado? Fíjense que acá no importa, todo es cuarzo muscovita. Todas las parejencias que obtenemos al final son cuarzo muscovita. Las flechas indican para abajo elemento que ingresa a través de la solución y para arriba elemento que se libera al sistema. ¿Se acuerdan de la reacción cuando a la derecha poníamos más potasio, más algo? Esos son elementos que salen del sistema. Y acá son las flechas que van hacia arriba. Veanlo con detenimiento ustedes. Estos son otros tipos de alteraciones hidrotermales muy importantes que a veces volumétricamente están no muy desarrollados, pero genéticamente dicen mucho. La turmalinización. La turmalinización es la formación de turmalina negra, turmalina de tipo chorlo, dominante, a partir de algún otro mineral ferromagnesiano. Yo necesito, para formar turmalina, un protolito que tenga un mineral ferromagnesiano. El boro lo aporta la solución hidrotermal. El boro viene en solución como un anión, pero si yo no encuentro una roca que tenga magnesio y hierro, no puedo formar chorro, ¿de acuerdo? La alteración talco-carbonato y talco-clorita es restrictiva de rocas máficas y ultramáficas. Cuando veamos mineralización en níquel, cobre, en dunita y esas rocas, vamos a ver un poco de esto. La serpentinización también está muy vinculada a estas dos. La silicificación es el proceso de formar el dióxido de silicio en todo el rango térmico. Hay una diferencia entre silicificación y silicatación. La silicificación es formar sílice pura, cuarzo, calcedonia, ópalo, tridimita, cristobalita, coesita, cualquiera de eso. ¿Puedo formar coesita en el ambiente hidrotermal? No. ¿Por qué? Bien, muy buena respuesta. Epicinetización. Bueno, entonces, ¿cómo la diferencia entre silicificación y silicatación? Es que en esta yo estoy aportando un alto contenido de sílice, estoy formando una fase mineral con un alto contenido de sílice. Por ejemplo, formar golastonita o piroxenoide, rodonita, bustamita, ese es el ejemplo más típico de silicatación. En la zona de alta temperatura de los skarns se forman, por ejemplo, rodonita, los piroxenoides, rodonita, bustamita, golastonita, o sea, silicato de calcio, manganeso, hierro y o magnesio, donde en la fórmula del mineral hay un contenido muy alto de sílice versus el contenido de cationes. La epicinetización, yo hice parte de mi tesis doctoral con esto, está muy desarrollada acá en el Batorito de Achala y está vinculada a la formación de yacimientos de uranio. Es muy importante la epicianita en la formación de yacimientos de uranio. Todos ustedes saben que es una cianita, ¿no? Bien. Epi quiere decir algo externo, ajeno, superficial, externo al sistema. La epicinetización es formar una cianita composicionalmente, pero lixiviando algún mineral que yo no necesito o que no me hace falta para formar la cianita. ¿Cómo formo yo una cianita a partir de un granito, por ejemplo? ¿Cómo puedo formar una cianita, entre paréntesis, a partir de un granito? Un granito tiene 60 y pico % de feldespato, entre potásico y sodio, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sacando sílice. Si yo le logro sacar el 30
25-35 por ciento de cuarzo modal que tiene un granito común, transforma esa roca en una epicianita. Lo que pasa que yo, para sacarle el cuarzo a un granito, lixiviar la sílice, el proceso de alteración hidrotermal implica lixiviar la sílice, necesita una solución fuertemente alcalina. ¿Qué pasa? Si yo hago interactuar de granito con una solución alcalina, los dos feldespatos que tienen potasio y sodio son estables, pero el cuarzo en pH alcalino se solubiliza y lo saca. ¿Y por qué no me dije que yo cuando termino las 5 se lo dejo a Teo a casa, así le digo a todos los temas. Alguien está a casa, ¿no? Sí, se lo dejo a casa. Gracias. Bueno, ya les voy a mostrar una foto de epicianita. ¿Saben por qué es importante el proceso de epicentización en ambientes de granito fértil en uranio? Porque otro ejemplo de generación de porosidad secundaria. Si yo le saco el 30% de cuarzo a la roca, genero 30% de volumen. ¿Qué les parece si ese 30% de volumen, después con una solución que podría ser hidrotermal o de descenso de agua meteórica, no me importa, si está encargada con algún catión de importancia económica y percolan esa roca, yo puedo rellenar un alto porcentaje de ese 30% volumétrico de espacio libre con mineral de medio. Entonces el proceso de epicentización como proceso generador de espacio libre es importante, ¿no? Entonces implica desilicificar, o sea, lixiviar sílice se dice desilicificar, y hay otra cuestión, los feldespatos no se disuelven, pero reajustan su composición alcalina a la composición de la solución. Entonces es muy factible ver coronas de albita secundaria, albitas de grano filo tipo mosaico en los contactos intergranulares entre plagioclasas cal. Entonces es muy factible que si ese granito tenía oligoclasa andesina, casi toda la roca me termine por intercambio catiónico transformada en albita pura, y podría haber un alto reemplazo del microclino primario por microclino secundario. O sea, los feldespatos no se solubilizan, pero reajustan su composición alcalina a la composición de la solución, ¿no? Los transforman en definitiva en otros dos feldespatos que son estables a temperaturas más bajas, ¿no? La ferritización, ya vamos a ver un ejemplo, está asociada exclusivamente, puede estar sola, pero todos los yacimientos de tierras raras, de niobio, tantalio, tienen asociado un proceso de ferritización. Entonces es más fácil encontrar antes la ferritización regional de la roca de caja antes que encontrar la mineralización de monacita, vanecita, torita, uraninita o lo que fuera, de tierra rara, uranio, torio. La ferritización implica un proceso de desilicificación y siempre hay una fuerte albitización, pero aparte, como las soluciones son tan alcalinas, se me forman minerales alcalinos que no se forman en ningún otro tipo de alteración, que son egirina hojita. ¿Qué es la egirina? Un piroxeno sódico, es típica de egirina hojita. La egirina hojita o egirina pura es un piroxeno que desde el punto de vista de la identificación se distingue del resto. ¿Por qué? En corte de grano, por ejemplo. ¿Qué regla rompe a nicoles paralelos que los otros piroxenos se comportan de otra forma? Es fuertemente pleoclórico. La regla de que los piroxenos, la mayor parte no son pleoclóicos y casi todos los anfibios son pleoclóicos, el egirina hojita rompe la regla, ¿sí? Y artbetsonita, riebequita son otras anfíboles, digamos, sódicos asociados. O sea, egirina, artbetsonita, riebequita, típicos minerales indicadores de procesos de ferritización. Y siempre hay albitización asociada. ¿No te dijo que había silicificación? No, desilicificación. Necesitamos generar un poco de espacio para la cristalización de todos estos piroxenos y anfíboles secundarios, ¿no? Bueno,
La hematitización es un proceso de transformar en hematita otro óxido de hierro, o si no se puede hablar de alteración ferruginosa en general cuando se forma guetita o limonita, ¿no? Alteración ferruginosa es cuando no distinguimos la especie. Si vemos que es una hematita que reemplaza una magnetita, podemos hablar tranquilamente de hematitización. Y carbonatización y dolomitización es formar calcita a partir de algo o formar dolomita a partir de algo. La dolomitización es otro ejemplo importante de generación de porosidad, porque en la sustitución de calcio de una roca sedimentaria por magnesio siempre se pierde volumen cuando cristaliza dolomita a partir de calcita. Hay una, digamos, hay una pérdida de volumen, digamos, y se genera porosidad y también una roca receptora de fluidos. Bueno, ahora esta gente en realidad son investigadores, pero investigadores que no publican mucho. Corbett y Leach, creo que era una pareja, creo que uno de los dos murió, creo que murió Leach porque Corbett va a dar un curso ahora en la Patagonia a una empresa. Son gente que se mueve, son gente que cobra mucho para transmitir su experimento y su conocimiento. Entonces la empresa que tiene plata los contratan, los traen y le tienen dando cursos a geólogos ahí 2, 3, 5 días. Son los últimos. Las empresas competitivas hacen eso. Corbett viene ahora la semana que viene a la Patagonia a dar un curso con el nuevo avance que tendrá, porque esto es del 98. Digamos, si hay información que ellos la dan por ahí a conocer, cuando ya está procesada y digerida la información que todos la conocen, digamos, a ver, cuando ya no estoy hablando mal de ellos, ¿no? Pero cuando ya hicieron el delivery, cobraron, 3 o 4 años después, información se hace pública y lo usamos nosotros en la universidad. Bueno, de hecho, yo hay cosas de estas que estoy manejando que no se las puedo mostrar. Entonces, es así. A ustedes les parece que no, pero por ahí un geólogo, todo depende también del consumidor final. Es decir, alguien puede enseñar esto, ahora después quién la toma y cómo la usa. Puede terminarse en una linda clase y poner en el currículum, aprendí, tuve un curso con Corbett, tanto lo poner en el currículum, o decir, caramba, esto me está indicando que algo que yo vi en tal lugar podría significar otra cosa que yo malinterprete, y volver al lugar y encontrar un yacimiento que nadie vio. Esos son los extremos, digamos, del manejo de este tipo de información. Esto en el año 98, digamos, no estaba disponible para el público. En realidad, lo que hizo esta gente es trabajar un poco experimentalmente y son gente que se conocen todos los yacimientos del mundo, entonces comparan y analizan y descartan cosas y plotean una cosa contra la otra y llevan a conclusiones importantes. Este es un cuadro que resumen, por ejemplo, a ver, la variable de este cuadro son todas estas, cómo agrupamos las paragénesis, pero las que están en rojo son las dos que lo controlan fundamentalmente. O sea, casi todas las asociaciones minerales y alteraciones que resumimos recién están casi todas acá y están representadas por grupos: grupo de la sílice, grupo de la lunita, grupo de los silicatos de aluminio y potasio, grupo de la caulinita, grupo de la hilita caulinita, grupo de la hilita, grupo de la clorita o los calcosilicatos. Los calcosilicatos son esos silicatos de calcio, manganeso, magnesio y hierro típicos de skarns o skarnoides, ¿no? Ellos acá pusieron las tipologías, o sea, no está hecho para toda la tipología, está hecho para zonas andinas, ¿no? Fundamentalmente ambientes de pórfido, epitermales y de algunos mesotermales. Ambientes de pórfido, mesotermales, epitermales y van a ver por acá, bueno, y acá están resumidos, estos colores son los colores que se repiten acá, los tipos de alteración. La potásica, que es esta, la formación de skarn ahí, la alteración fílica es la amarilla, la propilítica, que es la verde oscura, la subpropilítica, porque podría haber una aureola externa más a aquella, es esta. Ahí, la subpropilítica es difícil, digamos, fíjense, fundamentalmente desaparece el epidoto y es casi todo clorita, cloritoides, zeolita y minerales de temperatura más baja. Bien
ya acá, ya en la supropilítica, es muy difícil distinguir si esos minerales son un proceso de alteración hidrotermal distal a partir del núcleo potásico a alta temperatura o si son fases primarias de metamorfismo regional. Si ocurre que la paragénesis regional, aquí, usted tiene intrusión de un pórfido y resulta que la roca de caja fueran filitas, por ejemplo, ¿sí? O rocas de grado medio, bajo a medio, donde hay clorita y donde hay algunos minerales de baja temperatura, sería muy difícil distinguir la alteración supropilítica de los minerales primarios del metamorfismo de bajo grado primario. Entonces ahora hay estudios que se están haciendo de gente que está trabajando con la microsonda iónica, donde están buscando en los elementos traza de las cloritas, de los epidotos, de las zeolitas, en los elementos traza, son aquellos que están menos de 100 ppm de contenido de ese elemento en la estructura del mineral. Como no podemos distinguir una clorita en base a su elemento mayoritario, silicio, magnesio, hierro, agua, qué sé yo, le echamos mano al elemento traza. Entonces, es posible a través de la microsonda iónica distinguir una clorita de metamorfismo regional de una clorita de la zona supropilítica de la alteración hidrotermal de un pórfido. Eso es en lo que se está trabajando ahora, ¿no? Y eso, información va a las empresas de exploración. Bueno, acá fíjense, el diagrama es temperatura que aumenta hacia abajo y pH que aumenta hacia increasing pH, está al revés, ¿no? Al revés. Perdón. El pH está al revés esto, ¿eh? Que la flecha tiene que ir por este lado, el pH. No, perdón, está bien. Aumenta los valores del pH, pero la acidez aumenta por acá y la alcalinidad aumenta por acá. Esto, razónenlo ustedes, las paragénesis por tipología, y estas son todas las abreviaturas de los minerales dominantes. Hay un montón que se van a superponer, la cosa no es tan fácil. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una misma especie que podría repetirse o ser estable en un rango más amplio de condiciones de temperatura y de acidez y alcalinidad. Pero fíjense lo que son muy restrictivos. Los de alta temperatura son bastante... Los problemas se generan un poco acá en los de temperaturas más bajas, pero las restricciones de la alteración pórfida, alteración potásica en el pórfido, potásica en el ambiente de pórfido, biotita, feldespato potásico, cuarzo, actinolita. Un mineral que me olvidé de decirles es que en los núcleos, en donde dice alteración K allá, podría haber en las zonas de raíz más profunda del pórfido, podría haber actinolita. Si yo le hago un perfil a esto, yo estaría haciendo algo así: un núcleo de alteración potásica acá, ¿no? La zona de alteración fílica acá y una zona de alteración propilítica acá. De acá para arriba puedo tener alteración potásica típica, biotita secundaria y feldespato potásico cuarzo, pero aquí podría aparecer actinolita y albita. Es importante cuando aparece la actinolita o la albita en los pórfidos, porque de ahí para abajo no hay mineralización. O sea, acá yo no le estoy hablando de alteración. Vieron que no estamos hablando de mineralización. Cuando veamos la tipología vamos a ver por qué es importante esto, porque acá hay calcopirita y bornita, que son las leyes primarias importantes, pero donde empieza a aparecer la actinolita son temperaturas muy altas, donde no se deposita ningún sulfuro de cobre ni de molibdeno. Podría haber un poco de molibdenita, pero nada más. Entonces, si nosotros encontramos actinolita albita en una zona de alteración potásica, que de hecho, fíjense, acá están puestas actinolita, acá la albita no está puesta, pero puede haber asociado la actinolita, estaríamos hablando de una zona muy profunda. Y es importante porque a nivel topografía, a nivel erosivo, ustedes se pueden encontrar con cualquier cosa en el campo. Si ustedes están caminando en una superficie topográfica, trepando un cerro y ven una cierta zonación parecida a esa, ¿no? Y ven algo, ven esta asociación de actinolita albita, ven poco o nada de fílica y pasan a la propilítica, olvídense, váyanse a otro lado porque
económico no va a ser ese porfio. Quiere decir que se ha decapitado o se ha erosionado el volumen de rendimiento económico que todos buscamos, que está más arriba. Bueno. Acá están los parámetros, digamos, estos están más o menos explicados acá, ¿no? O sea, cómo afectan a cada uno con ejemplos. Y esto lo pueden resolver ustedes con la bibliografía. Yo le voy a dar a Sofía una copia de esto, y esto lo pueden venir a consultar al museo, pero no lo pueden fotocopiar. Estos son cosas de de Tosdal, que trabaja como Corbetti Lich, pero son cosas últimas que hay. Lo pueden venir a consultar, digamos, todo basado en porfio de cobre, pero donde se aplican muchos de los conceptos de esta tabla, ¿no? Y un modelo último, complejo, digamos, cómo se interpretan los porfios de cobre hoy, digamos, que están muy lejos de las interpretaciones de Gilbert y Park, que fueron los que inventaron el modelo del cobre porfírico en la década del 70, ¿no? O sea, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la mineralogía y el quimismo de estos sistemas, ¿no? Pero esta sí la pueden tener, se lo voy a dar a ella sin que hacer una fotocopia de color, si no pierde sentido. Y esto, se lo digo ya, pero esto lo publica el Segemar, es barato, se consigue acá en Córdoba. Al que se vaya a dedicar a esto le conviene comprarlo, y que no lo consulte son todas las paragénesis de alteración hidrotermal con fotos en niveles paralelos, en niveles cruzados y el modelo de alteración al lado. Y está en castellano, lo ha hecho Marta Gaudet, que es una colega de Buenos Aires. Le faltan cosas, pero todos colaboramos un poco con esto, mandando muestras y mandando. Son todos ejemplos argentinos aparte, ¿no? Esto no le conviene fotocopiar, le conviene comprarlo. No sé si sale 40 o 50 pesos, una cosa así. En la sede se quemara acá en Córdoba, se conoce. Bueno, estos son ejemplos también. No quiero perder mucho más tiempo en esto. Estos son ejemplos para que ustedes razonen, ejemplos selectos, fundamentalmente vinculados a la precipitación de oro, plata y metales base, cobre, para que ustedes razonen cómo influyen algunos de estos parámetros, en la solubilidad de algunos compuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto habla de la solubilidad del cuarzo, por ejemplo, que es una ganga que está en casi todos los yacimientos, en una gran parte. Cómo varía la solubilidad de la sílice, por ejemplo. Acá está solubilidad en miligramos por kilo, y con respecto a la temperatura. Pero nosotros podríamos hacer esto mucho más complejo, involucrando otros parámetros como la presión u otras cosas. Acá le agregamos solubilidad de la sílice con respecto a la temperatura, pero digamos con respecto a la curva de presión de vapor de agua, o en un sistema donde hay alta salinidad. Cada sistema o cada tipología. Estos son casos, por ejemplo, el caso A es para fluidos mesotermales, el caso B es para fluidos epitermales, y el caso C, que es o sea, este es el caso A, este es el caso B, y este es un caso de porfio, ¿no? Entonces, esto, para que vean cómo es el razonamiento de estos casos, esta es una curva de presión. Yo acá le hago variar la solubilidad de un cuarzo cualquiera con respecto a la temperatura, pero he ploteado la presión también. Entonces, esta es la curva de 800 bares, casi 1 kilobar, temperatura de un porfio de cobre, y esta es la temperatura de 200 bares, que es la temperatura de un ambiente epitermal. Si yo tengo acá, por ejemplo, evalúo la situación en ambiente de cobre porfírico, si yo hago una brusca liberación de presión, ¿no? Una despresurización del sistema, ¿qué quiere decir esto?
que la solubilidad decae bruscamente y yo lo que tengo en lugar de tener sílice disuelta precipito cuarzo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es para que ustedes razonen cómo se manejan estos diagramas. Fundamentalmente la interacción de cómo le cambio la solubilidad. Si yo tengo oro disuelto, es altamente soluble, pero si yo le cambio alguno de esos parámetros que estaban en lista recién, lo que hago es hacer precipitar el oro. O sea, le varío la solubilidad cambiándole la temperatura o cambiándole la presión. De sílice en solución paso a cuarzo precipitado sólido. Estos son otros ejemplos, por ejemplo, de solubilidad de calcita en función de temperatura y salinidad. Y este tema resume un poco lo que vinimos anunciando en algunas de las clases anteriores, que es algunos de los metales más importantes de ambiente pórfido y epitermales, mesotermales también: oro, plomo y zinc, plata, cobre. ¿Cómo viajan? O sea, ¿cómo se mantienen en solución estos cationes? ¿Y qué hacemos, digamos, para hacerlos precipitar en la solución? ¿Qué tenemos que variar? O sea, ¿qué hace variar la naturaleza para en lugar de que sigan viajando en solución pasen a formar una mena en una paragenicidad? Por ejemplo, lo otro lo ven ustedes, el oro, por ejemplo, se ha comprobado experimentalmente que viaja en solución en forma de compuestos tiosulfurados, ¿no? O sea, viaja en forma de estos compuestos ricos en ácido en azufre a temperatura de 350 para abajo, temperaturas digamos de epitermales volcanogénicas, pero a temperatura de 350 grados el oro viaja con radicales cloruro, en soluciones cloruradas. ¿Está bien? Entonces, eso es importante porque según cómo viaje, en qué ámbito de térmico y de pH viaje, cuáles son los fenómenos que nosotros le cambiamos para hacerlo que se rompa esto acá y el oro precipite como oro nativo. O sea, son casos generalmente este oro puede precipitar combinarse con ¿qué? Con selenio, teluro y formar calaverita o alguna cosa de esas, pero normalmente son ejemplos para oro nativo, ¿no? Entonces, a temperaturas inferiores a este rango térmico precipita por ebullición o mezcla con fluidos de menor pH o mezcla con fluidos oxigenados. O sea, pueden estar combinados, puede uno de ellos solo hacer precipitar el oro. O sea, si yo tengo un complejo tiosulfurado a temperatura inferior a 350 grados y el sistema se despresuriza, o sea, la presión de agua supera la presión litostática o con el confinamiento, yo puedo generar boiling, o sea, el efecto de levantar la olla de presión. Ese efecto de boiling o de ebullición es el que me hace precipitar el oro rompiendo esta estructura de ligando. Y si se me mezcla con un fluido oxigenado meteórico de superficie, también la oxidación es la que me hace precipitar violentamente el oro, y eso es lo que ha generado las bonanzas, que son los yacimientos de oro que en California, en Australia, en Alaska, que generaron la famosa fiebre del oro. Las bonanzas son esas precipitaciones de oro que se acumula todo en un solo lugar, porque de golpe la solución se encontró con un fluido de temperatura más baja, no necesariamente en ebullición, pero sí con bastante oxigenado, ambiente superficial oxigenado, y eso hace que el oro no se mantenga más en solución. Bueno, en cambio, cuando el oro está ligado por cloruro, que viaja como cloruro áurico, por ejemplo, lo más importante es bajar la temperatura, descender la presión y bajar la salinidad. La salinidad, ¿cómo puedo hacer para hacer descender una salinidad? Si una solución hidrotermal me viene con una salinidad del 12% de cloruro de sodio, si yo la mezclo con un agua meteórica descendente que viene con salinidad 0, que es equivalente a un agua destilada, agua de lluvia, le diluyo, o sea, el oro se mantenía en solución porque estaba en una salinidad de 12%, pero si yo se la bajo violentamente al 3%, ¡boom!, el oro precipita.
el cambio, la dilución de la solución, o sea, bajarle la salinidad, generalmente está asociado con un descenso térmico. Entonces, normalmente diluir la salinidad siempre está asociado a un descenso térmico, porque esa misma solución que me diluye, también está asociada al agua meteórica, que son temperaturas más bajas. Y también está asociado a la presión, normalmente, porque eso ocurre en superficie de presiones muy bajas. Otros, razónenlo ustedes. Estos son ejemplos, digamos, de cómo varía la solubilidad vinculado a estos criterios anteriores, a estos. Cómo varía la solubilidad del oro, por ejemplo, si está como un compuesto tiosulfurado, como cloruro áurico. Cómo varía la solubilidad del zinc, por ejemplo, fíjense, la solubilidad del zinc se mantiene, es directamente proporcional al aumento de la temperatura. Esto quiere decir que a temperaturas mesotermales el zinc se va a mantener en solución. Es más fácil que esté en solución a temperaturas altas que a temperaturas más bajas, y pueden hacer razonamiento para cualquiera de esos elementos. Acá, por ejemplo, vincula el cobre o el oro en ambientes de alta sulfuración y en ambientes de baja sulfuración. Recuérdenlo, porque los ambientes de alta y baja sulfuración en la metalogénesis del oro y la plata son muy importantes, porque tienen dos paragénesis, y esto es una forma de complicarle la vida si le quieren pegar una ojeada, y si no, por ejemplo, ahí hacemos variar la solubilidad de algunos metales cambiando temperatura, pH, fugacidad de oxígeno y salinidad, y resultan diagramas bastante complicados, ¿no? Pero todos se los puede entender. No. Avanzamos un poquito y después, o quieren que hagamos un recreo ahora, lo hacemos. Son 3:30. Hacemos un recreo. Hacemos un recreo de 10 minutos. 15 minutos. La alteración hidrotermal tiende a producir una decoloración de las rocas. Ese efecto en inglés se llama bleaching, pero no es lo mismo que bleaching, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bleach. Así. Es el hipoclorito, digamos. Bleaching es la decoloración, digamos. Cuando ustedes van a comprar en idioma inglés hipoclorito, que se yo, dice bleach solution, o sea, en realidad lo que hacen los fríos es decolorar las rocas. ¿Por qué las decoloran? Porque destruyen los máficos y los transforman en óxido de hierro, que son de colores naranjas o amarillos o rojizos, y a los feldespatos los transforman en productos pulverulentos blancos. Entonces el efecto de bleaching es un efecto de decoloración de la roca por donde pasan las soluciones hidrotermales. Eso es lo primero que uno ve. Es la explicación más simple, porque hay, por ejemplo, esto es puro bleaching, esto es una sierra en la Puna, son metagrauvacas del Ordovícico, rocas marinas, y por ahí están entre metamorfismo de grado débil, y algunas rocas tienen fósiles, otras están en un metamorfismo en grado incipiente. Y acá abajo se supone, porque nunca se ha perforado, que hay un cuerpo intrusivo, porque hay venilla de cuarzo y hay una fuerte alteración argílica. Fíjense, todas las rocas deberían tener este color así grisáceo, verdoso, como lo quieran llamar. Y toda esta parte, con un contacto por ahí, se ha transformado en una roca argílica, totalmente blanqueada por la alteración hidrotermal. Este es un pórfido famoso que se acerca del paso de Socompa, se llama Tacataca, tiene 2,5 kilómetros norte-sur y tiene un ancho de casi 1,5 kilómetros. Esto es norte-sur. Este es Salar de Arizaro, acá en la provincia de Salta, y si bien tiene bleaching, también está decolorado, tiene una muy fuerte silicificación. Entonces fíjense, todos estos relieves positivos son un pórfido, pero
al haber fuerte silicificación en forma de Stockwell, ¿se acuerdan cuando hablamos de Stockwell? Eso forma un esqueleto y la silicificación genera relieves positivos. Ese porfio se destaca del resto de la roca de caja porque ha adquirido una cohesión secundaria por silicificación. O sea que a pesar de estar descolorado, la destrucción del feldespato tiene una fuerte silicificación que lo mantiene como relieve positivo. Ese porfio ha sido perforado recientemente hasta 1000 metros de profundidad, porque hasta 1000, esto se llama Cerro del Desierto acá, hasta 1000 metros de profundidad tiene mineralización hipogénica, calcopirita y calcocina primaria. Este es el porfio de Inca Viejo, conocido desde la década del 60 en Salar Centenario, en La Puna. Fíjese cuál es el color de las rocas regionales de caja. ¿Ven? Este es el color de la metamorfita de caja. Pero ahí ven un contacto, es un contacto lineal. Ese es el contacto entre el intrusivo y la roca de caja, como era, y ahí tiene apófisis por donde se va metiendo y va alterando. Y esto, bueno, este es el nivel de salar. Esta es zona de alteración potásica con algo de silicificación, y acá domina la alteración fílica. Este cuerpo tiene una zonación con un núcleo potásico más o menos por acá, y tiene una zona fílica en los costados, y tiene algo de alteración argílica en esos puntos blancos. Acá arriba más o menos, a ver por dónde, por acá más o menos, esta parte. Todo eso son bolsas de plástico que son biodegradables. Bordece que te preocupa la contaminación. Esto en 5 o 6 años, la bolsita, esta es muestra de muestreo. Esta es nuestra de muestreo actual. Pero ahí había, no la han juntado, se biodegrada. Entonces, cada bolsa de esas son 2 metros de puti o de aire reverso, son perforaciones de la más económica, aire reverso, o sea, son perforaciones que están hasta 300 metros de profundidad. Estos, ¿qué hacen? Se amontona ahí lo que va saliendo ordenadamente del pozo y se va examinando el material. No es con testigos, sino que es una perforación más barata que el aire va levantando presión partículas. Bueno, fíjense el color en la alteración fílica, ¿no? O sea, son todas arcillas, ¿no? O sea, eso, de superficie por ahí están un poco más rosadas, parecía la roca de campo, pero uno cuando se mete más abajo y entra en la zona fílica se ve todo alquilitizado. Este es el color de la roca de campo, por ejemplo, en metamorfitas viejas cerca del salar de Hombre Muerto. Fíjense la esquistosidad y el plegamiento, son rocas. Y acá por ahí hay una zona de fractura, por ahí viene una fractura que corta a estos esquistos que tienen este buzamiento. Ahí está el buzamiento del esquisto, y acá hay una zona de fuerte silicificación, y este cuarzo tiene elevadísimo contenido de oro. Estas son venas meso a epitermales, son venas, no son más mesotermales, son venas que se han emplazado en roca metamórfica a una presión considerable, digamos, probablemente del orden de los 2 kilobares, o sea, 6-7 kilómetros de profundidad. Ahora están aflorantes, obviamente. Estos son, ven el cambio de color. Creo que eso sería pervasivo selectivo. Este es un pervasivo selectivo, y si lo querés hacer más preciso, con control estructural, porque la alteración va por la fractura. Es selectivo porque es pervasivo, pero en el ámbito de la estructura. Pervasivo, o sea, ha alterado todo en el ámbito del ancho de la falla. Y como estas rocas son ricas en clorita y son filitas prácticamente, son bastante impermeables a que las soluciones migren lateralmente. Entonces está controlado en la zona donde la roca está brechada, ¿no? O triturada, por ahí circulan los fluidos. Esto es un ejemplo de brecha turmalínica. No sé si alcanzan a ver ahí los clastitos. Esos grisecitos son los clastos de una riodacita, y todo lo negro es turmalina cemental. Ya vamos a ver otro ejemplo mejor después. Y aparte de la turmalina, la brecha turmalínica acá es anterior a un evento de brechamiento magmático. Es bastante compleja la interpretación de la muestra, del afloramiento. Primero viene la brecha turmalínica, que cementa los clastos de la riodacita sin mineralización, por eso se lo ve color crema, gris. Ahí tienen un clasto, otro clasto. Bueno,
Después viene un evento de mineralización con otro pulso magmático que trae sulfuros, fundamentalmente pirita y algo de calcopirita, y la oxidación de la pirita y la calcopirita genera todo este enrojecimiento, genera bastante hematita y algo de guetita. Y los óxidos de hierro son bastante móviles, migran y se meten por contacto intergranular y fractura y tiñen todo, ¿no? Precipitan y tiñen. En alguna parte es pura tinción en forma de films, digamos de muy poca espesor, en otras forman directamente mineral compacto, hematita y guetita. Esto es un ejemplo de epicenización de acá. Fíjense, todas estas manchas de color ocre eran las biotitas del botolito de Alchar. Así queda formado en una masa de guetita, limonita, digamos. Todo lo otro es una masa 100% feldespato, no tiene nada de cuarzo la muestra, perdió el 30% de cuarzo. Y algunos poros de la disolución de cuarzo se ven, esos puntos oscuros, algunos son cavidades. Pero otras cavidades están rellenas por anatasa, arcillas, sílice a baja temperatura y minerales de uranio. Esta roca tiene un contenido de uranio importante. Esta es otra epicianita, pero fíjense que se vería una diferencia textural en el protolito. Esta epicianita se formó a partir de un granito equigranular mediano a grueso, ¿sí? Por eso mantiene la textura. Conocen estas rocas, en algunas se mantiene la textura, en otras se oblitera. En esta se mantiene más o menos la textura de granito. Y en esta también se mantiene, pero el protolito era un granito de grano fino, un microgranito, un grano mucho más fino. Esos puntitos blancos chiquitos que se ven por ahí son rellenos de arcilla en las cavidades. Acá hay otro ejemplo de alteración pervasiva selectiva. Esto fue una diaclasa, más que una diaclasa fue una falla. Es un trozo de roca de este tamaño, de donde de este lado estaría esto, por ahí circuló el fluido y aportó en una roca bastante porosa, epicinetizada, pirita hasta ese nivel, hasta ahí aportó pirita. Todos esos puntitos son cubos de pirita transformados actualmente en limonita. O sea, la solución hidrotermal, nosotros hicimos estudios de esto, transportaba uranio más o menos a 180 o 250 grados centígrados y depositó la pesulenda acá, óxido de uranio, para genética con pirita, y hacia la caja metió soluciones sulfuradas. Probablemente hayan venido con algo de hierro, pero a lo mejor no hacía falta porque el hierro de la... Acá hay poca biotita, este es un leucoranito, pero tiene 2% de biotita, este leucoranito tiene 2%. Nunca hicimos balance de masa, pero esa pirita pueden haber tomado el hierro de la biotita de granito, o pueden haber venido soluciones ricas en hierro, como acá parecería demostrarlo, porque fíjense que acá hay bastante óxido de hierro y intercrecido con eso hay óxido de uranio. ¿Sí? La fenitización, este es el ejemplo de este yacimiento que se está explorando ahora en Santiago del Estero, que está fuertemente mineralizado en tierras raras. Esto era granito, ¿ven todo esto? Esto es un granito equigranular grueso, aporfírico. Por ahí se ve un poco todavía la textura porfírica, pero ahora es, aunque ustedes no lo crean, todo ese color que parecería ser de microclima es todo albito. En la fenitización se conserva el hierro en estado de oxidación más 3. Entonces, cuando ustedes hacen un corte delgado, resulta que esta albita tiene un alto grado de turbidez porque tiene microgranos de hematita pura adentro que le dan ese color rojo. O sea que si uno hace un análisis de esa albita, va a dar la composición de la albita con un contenido importante de hierro, 2000 o 3000 ppm de hierro seguro, que no debería tener nada. ¿Está bien? Una albita debería tener 100 ppm de hierro, tienen 2000, 3000, fundamentalmente por esa gran cantidad de diminutas hojuelas de hematita que son parte del proceso de fermentización alcalina. ¿Cuándo se transforma la oligoclasia, el microclima primario del granito, en albita secundaria? En ese fluido siempre hay alto contenido de hierro, ¿sí? Y asociada con control estructural, eso es pura egirina. Fíjense, las fibras de la egirina están así, con una disposición, como se llama, en empalizada, los cristales fibrosos con respecto a la caja granítica. Acá hay otra vainilla de egirina, y ahí hay una alteración que no es pervasiva, que esto se llamaría alteración en parches. Esos son parches de egirina
enriquecido con albita rica en hematita. Bueno, cuando la roca de caja ante el evento fenotizante era granito, se forma eso. Pero una parte de la roca de caja es el mármol cámbrico, los mármoles regionales de acá de la Sierra Pampeana. Ese es el mármol cámbrico rosado, ¿sí? Bueno, la fenetización, no lo dijimos antes, tiene una alta tendencia también a traer CO2, o sea, dióxido de carbono, y si encuentra carbonato, lo más factible es que estos carbonatos que eran regionales, de grado medio, grado anfibolita, son reemplazados por un carbonato de esto que se llama ankerita, que es un carbonato rico en hierro, de grano más grueso, fíjense. O sea, este mármol rosado de grano fino se transforma en grano más grueso de ankerita. Y con un evento póstumo, la ankerita, por oxidación con agua meteórica, se transforma en gretita. O sea que estos parches más anaranjados son la transformación en guetita de un carbonato que tiene alto contenido en hierro. En algunos lugares, cuando se pone más negra, puede llegar a ser siderita, carbonato de hierro puro. Entonces, ¿esto qué es? Un reemplazo, yo diría pervasivo, porque ya empieza a dominar y empiezan a quedar parches relícticos. No es completo, es incompleto, pero estos son los parches. Entonces, si ustedes tuvieran que poner esto en una secuencia paragenética, tendría una generación de calcita del mármol, después una generación de ankerita que reemplaza el mármol, y después una generación de guetita que reemplaza la ankerita, ¿no? Estos son, bueno, cuando viene el evento carbonático, acá cuando se deposita la girina no hay mineralización en tierra rara. Cuando viene la ankerita en las soluciones ricas en dióxido de carbono, viene este mineral, todos estos son cristales de monazita, en una masa rica en ankerita, es un corte delgado. Todos esos cristales de alto color de interferencia son cristales euedrales de fosfato de serio y lantano, que es la mineralización de tierra rara. Junto con esto, algunas de estas partes oscuras son minerales del grupo del pirocloro, ¿no? Esta roca tiene hasta 1500-2000 ppm de niobio en la composición, que es aportado por el pirocloro. ¿Está bien? Entonces la mena es monazita pirocloro asociada a un proceso de fenetización. Hemos encontrado dique de carbonatita asociado a esto, carbonatitas primarias, magmáticas, y se supone que en profundidad hay un cuerpo carbonatítico que generó un halo fenítico en superficie, donde las rocas de caja fueron mineralizadas con tierra rara. Esto es un ejemplo de turmalización. Este es parecido al que les mostraba recién en una foto más de campo. La turmalina negra cementa clastos de todo tipo, cementa clastos de la roca de caja, que puede ser cualquier roca de caja, lo que encontró la pipa turmalina. Generalmente son pipas que ascienden a gran presión, revientan todo y cementan con turmalina. Lo importante es que esta turmalina trae oro y trae minerales de cobre. Fíjense que los minerales de cobre acá están siendo transformados en carbonato de cobre, crisocola, malaquita, etc. Todos estos secundarios de cobre indican que durante el proceso de turmalización hubo un aporte de cobre primario. O sea, el proceso de turmalización es temperatura más alta que la formación de carbonato de cobre. Se tiene que traer por lo menos un sulfuro, ¿no? Y este es un proceso de turmalización importante acá en el batorito H, que son nódulos de turmalina. Fíjense que es como que agarró la viruela, el granito este, ¿no? Eso es todo turmalina con cuarzo intercrecida, y nosotros hicimos un estudio que no está publicado todavía de por qué se forman. Este es un leucogranito, el mismo leucogranito que les mostré recién con uranio. Entonces nos preguntamos si el boro lo aporta en la fase póstuma de granito, que es listo para turmalinizar, digamos, de dónde sale el hierro y el magnesio. Entonces, en un par de lugares tenemos la suerte de encontrar que está en un nivel erosivo. El leucogranito de Achala está, digamos, en las periferias. Si esto es los gigantes, por ejemplo, y venimos para el borde de la metamorfita acá después de Cumbre de Gaspar, el leucogranito es un plutoncito que está acá, ese, ¿no? Entonces todavía tiene relictos de metamorfita de techo, grandes colgajos de techo. O sea que la erosión acá está muy difícil. Por ahí se encuentra
roof pendant por acá, pero acá está cubierto en gran parte, entonces asoma granito y hay mucha metamorfita. Bueno, la composición de esa metamorfita son gneisses biotíticos. Donde hay gneisses biotíticos en contacto con el granito, la solución rica en boro del granito toma el hierro y el magnesio de la biotita y hemos visto toda la transición y la transforma en turmalina. O sea que el mineral protolítico es la biotita y el boro lo aporta a la evolución tardía de un granito félsico moscovítico muy evolucionado. Son casos diferentes, pero los dos son casos de turmalinización. ¿Cómo se ve en corte delgado? Pura turmalina. Esto es del Inca Viejo, del pórfido, ese pórfido Inca Viejo que les mostré. Este pórfido acá, de este costado por acá, tiene una pipa de brecha turmalínica a un costado. Generalmente las brechas turmalínicas preceden a la intrusión de los pórfidos. Bueno, un corte delgado de esa brecha se ve así más o menos. La roca de caja es una metacuarcita, 70-80% de cuarzo. Fíjense que están estirados los granos, ¿no? Acá se los ve deformados también. Y esto lo separé de un gran... Esto es todo chorlo con distintas orientaciones, anicoles cruzados. Y estos anicoles paralelos, y lo puse a propósito para que la turmalinización de esa metacuarcita, fíjense cómo va cambiando de composición desde el núcleo hacia la periferia de la turmalina. Lo que hace es ajustar la relación hierro-magnesio desde el núcleo hacia la periferia a medida que va cambiando la composición de la solución, interactuando con la roca de caja fría. O sea, esta brecha turmalínica es del Mioceno, tiene 15 millones de años, pero la metacuarcita de caja es Cambrian. Quiere decir que la roca estaba fracturada y fría, y cuando vinieron las soluciones para formar turmalina se encontraron con eso, muy poco reactivas porque son rocas ricas en cuarzo, o sea que pero sí tienen algo de biotita y algo de óxido de hierro. Entonces la composición va variando, y esto es un ejemplo de zonación composicional que vimos en la primera y segunda clase, que la variación del pleocroismo, del color de los minerales, generalmente pone en evidencia variaciones composicionales. Si yo hago un análisis con microsonda del núcleo de periferia, voy a ver que la variación hierro-magnesio cambia bastante. Generalmente son más ricas en hierro donde los colores son más fuertes, o sea, son más ricas en hierro donde los colores son más azules o más verdes. Acuérdense que esto podría llegar a qué variedad de turmalina acá en el borde. A ver si alguien se acuerda. No, chorlo de acá. De chorlo voy pasando a... No, porque no hay litio. Este es un ambiente sin litio. No está prohibido el litio en este ambiente, no, nada de litio. Se va transformando en la turmalina rica en magnesio, ¿sí? Gravita se llama. Y si se agotara todo el magnesio, se llama acroita, la turmalina incolor. Podría llegar. Normalmente no, pero podría llegar a una acroita. Bueno, fíjense, esta es una brecha magmática con alteración fílica. Esto es en superficie, ¿no? Hay clastos, pero también hay algunos fenocristales del despato por ahí. Todos esos cositos oscuros son huecos. Esos huecos se generan de la lixiviación en superficie de todos los granos que han sido argilitizados, todos los feldespatos argilitizados. O sea, un feldespato que fue argilitizado en superficie se lixiva fácilmente, un polvo queda un hueco, ¿no? Una roca. Y en corte delgado no hay hueco. O sea, las partes argilitizadas o sericitizadas son todos esos cositos, esos puntitos blancos. O sea que esta parte blanca es una matriz sericítica de la roca con alteración argílica sobre el hueco. Esto es un hueco, ven en los colores oscuros, dice hematita porque en realidad cuando uno pule se va la hematita, que es frágil, se va, acá todavía queda, pero todas estas partes negras son estas hematitas derivan de la oxidación de piritas o de algún otro sulfuro como calcopirita. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en la alteración fílica si yo tengo solamente hematita y antes era una calcopirita y no hay ningún secundario de cobre, no hay ningún carbonato, ningún silicato de cobre que esté por ahí? En la reacción se le exhibió el cobre
y el cobre viaja, y si no lo encuentran en superficie que no está manchado de verde, esto va hacia donde habrá ido, para abajo. ¿Saben dónde precipita? En la zona badosa, en la zona en el primer nivel freático, todo el cobre que es lixiviado de esta calcopirita precipita ahí y forma lo que se llama zona de enriquecimiento supergénico secundario, en forma de calcocina o cobre. Era calcopirita inestable en superficie. En zona de alteración empírica se transforma en óxido de hierro. Los óxidos de hierro quedan indígenas y el cobre va en profundidad y precipita cuando interactúa con el agua freática. Esto es un ejemplo exagerado de silicificación. Busqué porque acá, estas son rocas con alto contenido de oro, no se olviden nunca esto. Esto se llama jasperoides y es una litología típica de 90 y pico % de sílice, rica en óxido de hierro con oro nativo, o podría tener, digamos, también plata nativa. Esta es silicificación de una zona de fractura, ¿no? De una pipa o de una fractura, y después brechamiento posterior, porque estos son clastos de jasperoides dentro de una brecha, y habría que ver, nunca lo estudiamos bien qué otros eventos han ocurrido a posteriori al brechamiento del jasperoide. Yo se los pongo acá para que vean esto. Estos son jasperoides, son como pedernales, como los jaspes que usaban los indígenas para hacer las puntas de proyectiles, son de colores marrones, rojizos, anaranjados. Entonces siempre que vean un jasperoide en el campo, la sugerencia, hagan un análisis por oro, porque es altamente probable que en el ambiente epitermal ese jasperoide tenga oro nativo que no lo van a ver ni siquiera con la luz. Es un oro de 10, 20, 30 micrones en la partícula, pero está en la roca, no se ve, pero químicamente está. Bueno, estos son parte de una imagen de ese libro y otras acá de la bibliografía. Cómo se ve la lunita. La lunita es como una tiza dura, una tiza de color, puede ser blanca, gris o amarillenta, con fracturas subconcoides. No, ahí tenemos un testigo con trozo de lunita, ahí hay una vena lunita, pueden tomar colores verde, manzana, etc. Es de dureza 5 a 6, o sea, no es ni blanda ni dura, ¿no? Y en corte de grado se la ve así, ¿no? Como color de interferencia bajo, ¿no? Esto es un ex cristal de plagioclasa transformada en pirofilita, ¿no? Acá hay sedicita, pirofilito, son todas alteraciones de argílica avanzada, ¿no? Donde hay exceso o donde hay mucho aluminio disponible y pHs muy bajos, ¿no? La lunita y la pirofilita son típicas de esos ámbitos. Fíjense cómo se ve, no sé si se ven otro color. Es el color típico, bastante bien reproducido de una propilitización. Es un agregado de epidoto, o sea, y clorito. Puede haber algo de calcita, puede haber algo de albita, pero domina volumétricamente el epidoto y la clorita. Ustedes ya saben cómo se ven el epidoto y la clorita de corte delgado, entonces no tiene sentido. Pero fíjense que algunos de estos cristales que eran de plagioclasa están transformados pervasivamente. Ellos, ven, un reemplazo pervasivo, ya serían pseudomorfos de clorita, epidoto y cuarzo. Entonces estos son fenocristales de plagioclasa en una roca porfírica, donde ahora, si yo quiero analizarla, me da clorita, epidoto y cuarzo, parte de la paragénesis propílica. Entonces yo diría que este es un pseudomorfo de plagioclasa según epidoto, clorita más cuarzo, o sea, está propilitizado. Fíjense, acá hay sericita y algo de calcita. Esta refleja bastante bien a Nicole Cruzado, la calcita, ¿no? La calcita es un constituyente muy importante, tal vez más que el cuarzo en la propilitización, pero va a depender. Si esta plagioclasa era cálcica, por lo menos andesina para arriba, que normalmente va a generar núcleos o parches de calcita, porque como la propilitización necesita el CO2, para ese CO2 con el calcio de la plagioclasa siempre termina formando calcita. Entonces el agregado sería epidoto, clorito, calcita, más o menos cuarzo. Bueno, la cloritización ya la conocen, hay unas reacciones equilibradas, qué productos secundarios se generan a partir de la cloritización. Acuérdense que la cloritización siempre genera óxido de titanio, porque es raro encontrar una biotita cloritizada o un anfibio que no tenga algo de titanio. Y la forma del titanio es titanio a baja temperatura, generalmente a la taza o en el coxel.
En algunos casos hay rutilo, pero generalmente el rutilo, cuando está cloritizado una biotita y se forma rutilo, es porque el rutilo de temperatura deutérica o magmática más hidrotermal. O sea, el rutilo es más estable a temperaturas altas que la natasa. Bueno, esto es alteración química. Fíjense cómo se transforma la plagioclasa en agregado de sericita. Es casi una moscovita de grano fino, ¿no? Esos son los colores de interferencia típicos de las moscovitas. Están bastante creciditas, digamos, estas sericitas. Acá hay una cloritización de anfibos. Fíjense, todas estas cosas nubosas acá, estos son agregados de anatasa y leucoxeno. Los óxidos de titanio siempre los van a ver terrosos con relieve alto, que van a hacer figura de interferencia, no les da nada. Simplemente tienen que ver algo de relieve alto, con colores de interferencia no definidos y turbios, ¿no? Aspecto de turbidez. ¿Alguien preguntaba algo de uno? Bueno, acá es una combinación de dos procesos. Alteración fílica, siempre la alteración fílica, el halo fílico, en los pórfidos está acompañado de silicificación. Normalmente la silicificación no es pervasiva, que forme un morro donde todo cuarzo, sino queda a través de vainillas tipo stock. Fíjense, este es un corte delgado, ve, esto es todo sericita. Esto miren, es un fenocristal euedral de plagioclasa en el pórfido, con una matriz fina. Esto es un pórfido donde toda la plagioclasa se transformó en un agregado de sericita y hematita, y todo eso está cortado por una vena. La vena, este es el espesor de la venilla, este es el espesor. No puse escala acá, pero estas venillas tienen más o menos 3 o 4 milímetros. Esto de acá debe ser 4 milímetros, 5 milímetros como máximo. Todo esto es cuarzo, son granos de cuarzo, que se han depositado sobre la pared de la venilla. Y el centro es toda hematita. Esta hematita, nunca cristalizó como hematita, cristalizó como bornita o calcopirita. Ahora se transformó en hematita. Todo el cobre se exhibió. Estas venas de tipo D, que se las llaman en la jerga de los exploradores, son importantes y son tardías, son venas rectilíneas, zonadas, que producen alteración sericítica sobre la roca de caja, después cuarzo y en el centro sulfuros. Esta vena se ve así en superficie, pero si yo perforo y encuentro esta vena debajo del nivel freático de la zona de enriquecimiento supergénico, voy a seguir teniendo la sericita, voy a seguir teniendo el cuarzo, pero esto es todo sulfuro. Y lo puedo encontrar a 20, 30, 50 metros de profundidad, depende de cuánto se meteorizó la roca, el pórfido florante, cuán abajo se meteorizó. En zonas de puna semidesértica, generalmente el nivel freático está bien abajo, y a veces nosotros podemos tener 100 o 200 metros de roca lixiviada para encontrar la roca fresca bien abajo, ¿no? Estos son casos de alteraciones extremas. Esto es pirofilita, esto es diásporo, relieve alto. El diásporo es un hidróxido de aluminio, ya lo vamos a ver cuando veamos bauxitas. Topacio, este es un silicato también de aluminio. Son todos son minerales difíciles de distinguir, hay que ir al corte de grano, ¿no? Eso en el campo no lo van a distinguir, porque son poligranulares, no es que van a encontrar un cristal de topacio así con caras. Son un montón de granitos de topacio. Eso es típico de la alteración hidrotermal, no formar, salvo que encuentren una cavidad preexistente, pueden formar un cristal con caras, si no, son todos agregados de grano fino, no importa la especie, ¿no? Esto es importante, que es la alteración potásica. Fíjense, ¿alguno de ustedes podría definir como biotita primaria esto? Quiero un sí o un no y un por qué, digamos. De la forma que lo planteé ya está la semi-respuesta, pero bueno. A ver, ¿por qué no es biotita primaria? Es un pórfido la roca, ¿no? Fíjense la matriz, un pórfido, ¿no? Textura, este es el grado más de un pórfido. Sí, primero. Porque no forma granos individuales ni grandes. Exacto, no forman granos individuales grandes, no son. En un pórfido, ¿cómo debería ser la biotita? ¿Anedral, subedral o euedral? Euedral, ¿eh? Cristaliza tempranamente. Ahí no hay ni uno solo que sea ni siquiera subedral, son todos granos anedral. Y son agregados de granos. Y lo otro más importante es la distribución. Está en pares, acá no hay nada y acá hay mucho, ¿no?
no solamente tiene que reemplazar, insisto, la biotita, las soluciones pueden reprecipitar biotita secundaria donde no había biotita antes. No solamente reemplaza la biotita, sino que si hubiera hormenda, también reemplaza la hormenda. Fíjense acá cómo está distribuida. Y hay otro mineral importantísimo en la alteración que yo no se los puse allá, que es la magnetita. Casi todos los núcleos de los pórfidos, la alteración potásica, el núcleo de alteración potásica, se distingue magnéticamente con vuelos aéreos con magnéticos, ¿no? O sea, los núcleos potásicos tienen mucha magnética. Podría haber dos generaciones magnéticas. Una primaria del pórfido, que sucumbe ante la alteración hidrotermal, y una secundaria que precipita nueva en las nuevas condiciones del fluido hidrotermal. Son todas hidrohidrales y generalmente forman vainillas, ¿no? O sea, fíjense, ahí medio que pervasivamente se distribuye la biotita secundaria, todo eso marrón, pero en una vainilla está más gruesa la biotita asociada a magnética. Eso no es para nada magnético, magmático. No es una textura ígnea, es una textura hidrotermal. Níqueles paralelos, níqueles cruzados. Otras reacciones para que se diviertan. Y yo quiero empezar 15 minutos más, o lo dejamos. Me gustaría empezar con inclusiones fluidas, es divertido.